Entonces, tú después de la arquitectura, pues dijiste, bueno, ya lo comentaste con tu familia y tal, decidiste hacer un máster de postproducción y animación en Madrid, ¿puede ser? Ujú. ¿De cuántos años? ¿Uno, dos? Fue un año, porque en ese momento las opciones para estudiar esto de la animación y el 3D eran muy pocas. Había dos escuelas nada más en Madrid y era una Solo dos. ¿De qué año estamos hablando? ay, no, pues Bueno, da igual, da igual, da igual, hace, Carlos. No te preocupes, no te hace preocupes. 14, 15 años, 2004, 2005, una cosa así. O sea, hace ya un puñado de años. Y en ese momento había pocas opciones, claro, hoy en día pues hay muchas más opciones porque se conoce más, es una profesión mucho más extendida, se puede hacer online, se puede hacer por escuelas, hay universidades que ofrecen carreras de esto ya, es decir, ahora mismo el abanico de posibilidades es muy amplio, pero en aquel momento había dos escuelas y el máster que hice fue un máster muy generalista, donde enseñaban un poco de todo, porque tampoco había especialidades, porque no había suficientes alumnos para especializarse en todas las cosas. Claro, éramos un puñado de locos que queríamos hacer esto, pero no sabíamos ni por dónde Pero es empezar. que realmente, era literal, porque quedáis un puñado de locos, porque es que encima estabais coincidiendo con todos los avances de los efectos visuales, que seguro que las herramientas que utilizabas en ese momento, tú ahora lo piensas en ese momento y dices, madre mía, ¿cómo podía utilizar ese ordenador, ese chisme tan Yo grande? estudié con 3D Studio Max 5. Para el que sepa esto, la versión 5 de 3D Studio Max. Sí, Que para renderizar una esfera de 300 por 300 píxeles se tiraba el pobre 3 horas. Claro, con un Fua, ordenador del que se... 3 horas. Claro, pero son los inicios, es lo que había, claro, lógicamente. Bueno, pues por alguna parte hay que empezar. Sí, 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 a ver, es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, Claro, y perdona que te había interrumpido, y después de esto, no, bueno, no, por favor. después de hacer el máster y tal, bueno, entonces, pregunto, ¿no encontraste trabajo inmediatamente, o sí? No, 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 porque además es que es una profesión que tampoco era conocida no solamente por las escuelas, sino tampoco por las empresas. Las empresas estaban empezando a incorporar esto del 3D en sus cosas. En sus cosas me refiero a que había empresas que ya estaban empezando a hacer 3D para publicidad, haciendo algo de 3D para educación, había ciertos documentales, había algunas empresas pequeñitas de publicidad que tenían un departamento de 3D que a lo mejor eran una o dos personas para hacer cuatro o cinco cosas. Es decir, se estaba empezando a implementar en las pequeñas empresas. Claro, pues yo mandaba mi currículum a todas las grandes empresas y todos los estudios de animación que no me hacían ni puñetero caso como es normal. Entonces yo tuve que empezar pequeñito, tuve que empezar despacio y buscando quién pudiera necesitar algo de 3D. Curiosamente, gracias a que había estudiado arquitectura, estábamos en el boom inmobiliario en España en ese momento y encontré bastante trabajo con arquitectos, con En- Pues constructoras, con mira, promotoras inmobiliarias, porque en ese momento todo el mundo quería tener su casa en 3D su edificio en 3D antes de construirlo. Entonces, todos esos los carteles que había en los descampados con el edificio en 3D ya plantado antes de empezar a construirlo. Entonces, curiosamente encontré, mis primeras experiencias laborales tuvieron más que ver con la arquitectura que con el cine, porque yo ya venía con ese background y obviamente me sirvió. Tenía contactos y esas cosas, así que empecé por donde se pudo. no, no, sí, sí, claro, y teniendo en cuenta también en la época en la que, bueno, que eran inicios del 2000, pues la verdad, y sobre todo bueno, no sé. Entonces, después de eso, entonces, ¿cuál fue el primer trabajo ya de animación que te salió? ¿Y cómo fue ese momento que dijiste, no me lo puedo creer que está pasando, por fin ha llegado el momento? Muy poco a poco, porque te digo, yo iba haciendo todo lo que me iba, muchas veces sin cobrar, la verdad, iba haciendo currillos aquí y allá, de lo que me pudiera a mí dar una experiencia que pudiera encaminarme en la dirección adecuada. Entonces me tocó desde hacer un anuncio de yogures para Portugal, me tocó hacer una animación en 3D para un dentista, me tocó modelar teléfonos móviles para una compañía de telefonía, tocó trabajar para bancos o para escuelas, y cada vez que yo tenía una experiencia nueva, ampliaba mi currículum y mandaba mi currículum a todas partes para seguir intentando buscar experiencias O nuevas. sea, Y la primera experiencia... perdona, Dime, dime. o sea, que básicamente constancia, insistir y actitud. Cabezonería y pico pala. Pico Y, pala, y, pico y a pala. saco, y a saco, a saco. Claro, claro. Yo no sabía de qué otra manera, así que pues
tiras a perdigonazo y ya darás. Y efectivamente, a fuerza de dar la lata, pues finalmente me llegó la oportunidad, me contestó a uno de esos emails de los miles que mandé, la productora que estaba en ese momento haciendo los efectos visuales de Águila Roja, de la serie de televisión española de Águila Roja, Un clásico, sí, sí. que tenían un equipo muy pequeño, como te digo, de 3D. Tenían bastante trabajo en ese momento porque todos los escenarios de las escenas de los tejados de Águila Roja son todos en 3D, son todos virtuales, y tenían mucho trabajo y poco equipo. Les llegó mi currículum y me llamaron. Así que yo me apunté, obviamente. Tuvo también que ver con mi experiencia en arquitectura, porque fue diseñar, modelar y texturizar todos los edificios medievales, lógicamente, porque estamos hablando de Águila Roja, pero recrear los edificios de toda una ciudad medieval. O sea, ¿Tú crees que si tuvo que no... ver. Perdóname, Carolina, ¿tú crees que si no hubieras estudiado al menos esos conocimientos de arquitectura, no crees que te hubieran cogido? Pues no lo sé. Bueno, Es el destino posible, lo es sabe, posible que la ¿verdad? es posible que la arquitectura me ayudara al final en mi camino, pues es muy posible, claro que sí. Y gracias a eso ya tuve mi primera experiencia en una serie de televisión. Gracias a esa experiencia conseguí mi primera oportunidad en el cine, que fue con Planet 51, en la película de animación que se estaba haciendo en Ilion, en España, en ese momento. Entonces mandé mi currículum, necesitaron gente también en ese momento y gracias a que ya iba teniendo algo de experiencia, me cogieron y pude trabajar en Planet 51. La Pico verdad. palas, no Sí, hay, es si no hay que... secretos. Ya, No pero... hay ni atajos ni secretos. pero es que a mí me fascina mucho la actitud tuya, Carolina, porque yo creo que eres el claro ejemplo de constancia. Y es verdad que tú dices, sí, si eres constante lo vas a lograr, si luchas por tus sueños lo vas a conseguirlo, pero muchas veces te encuentras con un muro. Muchas veces no te encuentras con una pendiente cuesta arriba. No, 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 un muro que tú tienes que trepar por donde sea. Entonces es por eso que te admiro mucho y me fascina mucho esa constancia tuya, porque es que solo tu trayectoria ya es el claro ejemplo. Y bueno, para no... A mí me gusta decir, la frase esa de si luchas por tus sueños los conseguirás es un poco... Tiene truco, tiene es, truco. es, Hay es que cogerla con ambigua. cuidado, hay Sí, que cogerla con pinzas. Yo creo que yo lo que diría es que si te esfuerzas, obtienes resultados. Los resultados puede que sean los que tú esperabas o puede que no. Pero está claro que si te esfuerzas y te empeñas y le echas horas, porque yo no tengo ningún tipo de habilidad más que el ser muy cabezona. Si le echas horas a algo que quieres conseguir, obtienes resultados. Quizá tu camino no vaya por donde tú esperabas que fuera a ir y quizá tu sueño idealizado no necesariamente se va a hacer realidad, pero que vas a avanzar, eso está clarísimo. Y si consigues tu sueño, genial, y si no, y hay que cambiar de sueño, también genial, no pasa nada. Uno se equivoca y rectifica y para adelante, pero que el pelear da fruto, eso está clarísimo. tenía una pregunta muy que ahora, que después de Planet 51, te salió, bueno, después de 3 años, si no me equivoco, te salió la oportunidad de irte a Australia para hacer Happy Feet 2. Mi pregunta es, eso Has ya estudiado, es... ¿eh? No, no, yo te lo he dicho, yo me lo he preparado, y encima solo, sí, bueno. Sí, sí. Ah, ¿Cómo es el salto? O sea, el salto de decir, bueno, oye, me voy a Australia, voy a hacer lo que yo quiero, voy a dar, aunque tenga que atravesar 2 continentes, ¿no? Porque al final estamos hablando de Oceanía y de Asia, Medio mundo. medio Claro. mundo. O sea, pasar de los 2 hemisferios. ¿Cómo, o sea, el salto de decir, lo dejo todo y voy a hacer mi trabajo? Porque es verdad que te habrán preguntado muchas veces que sí, que estuviste haciendo Happy Feet 2, que luego, bueno, te salió la oportunidad de hacer la trilogía del Hobbit, con encima que también era uno de tus sueños, pero ¿cómo fue el paso de dejar tu Madrid, las calles madrileñas y irte a Australia? Da un miedo. Pero claro, entre Planet 51 y Happy Feet, entre mi primera peli y mi segunda hubo 3 años, claro, porque fue complicado entrar a trabajar en el cine. No fue ya seguido, ya como he trabajado en mi primera peli, ya todo va corrido, no. Me costó otros 3 años trabajar en muchísimas cosas que no eran cine, buscando mi segunda oportunidad, mi siguiente oportunidad ya fuera de España. Y para cuando finalmente me llegó esa oportunidad y me contestaron de Australia para hacerme una oferta para irme a trabajar en Happy Feet 2, yo en ese momento tenía pues mi piso en Madrid, mi coche, un curro al lado de casa, muy bien pagado además, con un contrato fijo, O y sea, de repente me llaman de Australia
yo estaba vamos, en una situación ideal. Digo entre comillas porque no era lo que yo terminaba de desear, lógicamente. Estaba yo trabajando para una escuela de farmacia, haciendo 3D, pero para una escuela de farmacia, que tendrá que ver. Pero bueno, y, Eso no me lo había y preparado. claro, y me contestan y me dicen que si me quiero ir a Australia con un contrato de 3 meses, que luego fueron 5, pero inicialmente me ofrecieron un contrato de 3 meses para irme a Australia a trabajar en los pingüinos bailarines. Y claro, después de la lata que había dado, ¿cómo digo yo que no? Pues tenía que decir que sí, O sea, ya obviamente. era obligación, o sea, no, no quedaba otra. Con la lata que he dado y con todo lo que lo he perseguido, ahora no puedo decir que no simplemente porque esté cómoda. ¿Y cómo llevas el Así inglés? que, ¿Lo llevas bien o...? eh, entonces mucho peor que ahora, Claro, lógicamente. Porque tenía cierto nivel de inglés, porque por las estudié cosas de la vida, cosas inglés de la y vida. las cosas de la vida, pero una cosa es tener cierto nivel de inglés en España y otra cosa es salir de España e irte a Australia, que el acento australiano de la marinera, a trabajar en inglés. Es decir, necesito entender lo que tengo que hacer, necesito comunicar lo que quiero decir y necesito ser efectiva en mi trabajo sin que me echen. Y cuando yo llegué allí, entre el jet lag, el susto, me temblaban las rodillas porque lo tuve que dejar todo, agárrate una maleta y vete a Australia a trabajar 3 meses ¿Solo y una luego ya maleta? veremos a ver qué hacemos con la vida. Claro, iba para 3 meses. Ah, vale, verdad, verdad, verdad. Yo me iba para 3 meses y no sabía ni qué iba a pasar después, pero fue lo que tuve que hacer, lo dejé todo, me fui para Australia y cuando yo llegué allí, entre el jet lag, el susto, mi nivel de inglés, que era obviamente mucho peor que ahora, era regular, que tuve que trabajar en Houdini, no trabajaba ni en 3D Studio Max ni en Maya, que son los programas de 3D que yo estaba acostumbrada, era un programa completamente nuevo para Sí, sí, mí. sí, sí. Yo no me enteraba de nada, no entendía nada, yo decía, me van a echar a mí al día siguiente, ¿yo qué hago aquí? Pasé mucho miedo, pasé mucho susto, pero para adelante y obviamente pasé el jet lag, pasé el susto inicial, hubo mucha gente que me ayudó, lógicamente, ahí había mucha gente que eran nuevos como yo y acabé haciéndome con aquel programa y hice muchos amigos y lo pasé fenomenal y terminamos la peli, fue una experiencia fabulosa que me abrió otras puertas después, que ese era el plan, pero yo me fui allí sin saber qué demonios iba a pasar, ni qué iba a hacer, ni nada. O sea que Da mucho susto. tú crees, ahora entre tú y yo, tú crees que si tu vida fuera una película sería el detonante de que si no hubiera ido a Australia, todo lo que, donde estoy ahora, esto no, no... ¿O crees que hubiera llegado? Porque como tú dices, al final son ramas, 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 Claro, ramas. yo quería trabajar en el cine fuera, yo quería trabajar en el cine que a mí me había inspirado a trabajar Ah, en el bueno, tú cine. ya Yo lo quería tenías, trabajar en eso el lo tenías Señor de los claro. Anillos, yo quería trabajar... Ese era mi ideal. Yo no sabía si iba a ser posible o no, pero eso es lo que yo quería hacer. Pues, ¿cómo iba a decir que no a Australia? Pues había que irse a Australia. De donde llamaran, de donde... Si yo seguía mandando currículums al extranjero, corría el riesgo de que alguien me contestara y me dijera que sí. Y Era eso fue lo que probabilidad. pasó. Claro, así que a fuerza de intentarlo acabó sucediendo y me tuve que ir, claro, con mucho susto en el cuerpo, pero es lo que toca.